Bienvenidos al segmento A Fondo de Red de Noticias. En este segmento entrevistaremos a los protagonistas de las noticias para que nos expliquen en profundidad su versión de los hechos. Esta semana se dio en Washington, Estados Unidos, la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, a la que asistieron una comitiva del gobierno encabezada por el ministro del Interior, Rafael Filisola, y el fiscal general del Estado, Rubén Cande Amarilla, y por otro lado, los delegados de CODEUPI. Esta coordinadora, que nuclea a 25 organizaciones de derechos humanos, fue duramente criticada en los últimos días, tanto por el gobierno como por las víctimas de secuestros en nuestro país. Incluso los han llamado cómplices de guante blanco del EPP. Así es que quisimos conocer la otra cara de la moneda y escuchar también la versión de esta organización. Les presentamos una parte de la entrevista que realizamos al doctor Roque Orrego, coordinador de turno de CODEUPI. Doctor Orrego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hacernos llegar la voz de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay a la ciudadanía. Doctor, CODEUPI presentó denuncias muy graves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como torturas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes, además de los testimonios de las supuestas víctimas, ¿qué tipo de pruebas presentaron ante la OEA? Nosotros presentamos grabaciones en donde la comisión va a poder ver el modo en que actúan la policía cuando hace desalojos en Paraguay. Va a poder observar que, por ejemplo, los enseres del colegio de las criaturas son quemadas junto con las ropas de los campesinos que están siendo desalojados. El ministro Filisola dijo de que contaba con órdenes judiciales para los desalojos. Desde luego, no se puede llevar a cabo un desalojo sin orden judicial. Lo que no es permitido es quemar una bicicleta, como va a poder ver la Comisión de Derechos Humanos en una bicicleta que está ardiendo en medio del desalojo, en medio de estas ropas que están quemándose innecesariamente, en medio de los golpes que innecesariamente se dan a los campesinos que ya entregados están abandonando el lugar. Nosotros ante la comisión hemos reclamado la impunidad, la inacción por una parte del Estado ante nuestras denuncias y por otra parte los abusos de poder, las torturas, los malos tratos, la degradación del ser humano en las actuaciones que hace el Estado. Y en este sentido recordemos, sean los del EPP o no sean los del EPP, los investigados, ello no da derecho al Estado a torturar, a matar, a ejecutar extrajudicialmente, y nos preocupa de que tengamos esta confusión y debe existir absoluta claridad en el sentido de que la CODEUPI no apoya al ejército, al autodenominado Ejército Paraguayo del Pueblo. Lo que exige es que la investigación y punición de estas personas y otras personas que cometen delitos se dé en el marco del respeto a la dignidad humana que debe existir para que el Estado se adecue a la Constitución y construya una sociedad respetuosa del ser humano. Además de eso, ustedes también presentaron 44 casos concretos con documentación correspondiente, ¿verdad? Efectivamente, son 44 casos que afectan aproximadamente a 400 personas, niños, niñas, jóvenes, ya personas de la tercera edad, adultos mayores, ¿verdad? Todos estos casos fueron denunciados ante el Ministerio Público o ante la policía, sin que hayamos tenido ningún tipo de respuesta. Quiero hacer hincapié en este sentido de que estas documentaciones, en ellas constan el cargo ante la instancia correspondiente que en el nivel nacional tendría que preocuparse por llevar a cabo una investigación. Es bueno destacar esto porque así también destacamos cuál es el rol de la CODEUPI. La CODEUPI es una organización de derechos humanos que vela por la vigencia de los derechos humanos. ¿Cuándo se violan los derechos humanos? Cuando el Estado mal usa del poder que le damos y en vez de defender a las personas, comete agresiones hacia las personas. No se trata entonces de casos de delitos comunes o de crímenes comunes en donde el agresor es un particular. Los casos de los cuales nosotros nos ocupamos son casos en donde el agresor es una autoridad o alguien que actúa en nombre de la autoridad que le hemos dado en la Constitución para defender la dignidad humana. En referencia a ese tema que usted tocó, está una de las grandes críticas que tiene en estos momentos la CODEUPI por parte de las familias
de las víctimas de secuestro es que ustedes no se comunicaron con ellos cuando sus familiares fueron secuestrados. En este caso, usted lo que nos dice es que ustedes no tenían por qué hacerlo, por más que sí tomaron una postura con respecto al EPP, es por el hecho de que ustedes tienen que denunciar los atentados contra los derechos humanos por parte del Estado, entonces. Efectivamente, son dos cuestiones que estás mencionando muy bien. En primer lugar, nosotros no somos una organización de víctimas, nosotros somos una organización de derechos humanos. Nosotros nos solidarizamos con estas víctimas en varias ocasiones en pronunciamientos públicos que hemos hecho como coordinadora de derechos humanos. Hemos manifestado nuestra preocupación por la angustia, por el dolor que han pasado. En diciembre del 2008 se produce el ataque al destacamento militar de Tacuatí. Inmediatamente después comenzó el operativo Yerobiá. En enero del 2009 ustedes denunciaron que también detuvieron a ciertas personas, las llevaron a un calabozo, les vendaron los ojos, las desnudaron en frente a los policías y militares, les ponían bolsas de plástico para que tuvieran la sensación de asfixia, después les apretaban los testículos y continúa ese tipo de hechos. ¿Ustedes recibieron ese tipo de denuncias de diferentes personas que estuvieron en esa situación? Efectivamente, y hemos acercado a la comisión las fotos obtenidas. Yo soy testigo de las fotos que se obtuvieron. El doctor Filártiga actuó como médico examinando a estos campesinos. Pudo registrarse el rastro de las uñas en los testículos de uno de ellos que contaba fue coaccionado de ese modo. Pudo registrarse hematomas en zonas claves que, según el doctor Filártiga explicaba, podían ser justamente los rastros de los apretones que recibían en el momento en que eran ahogados con las bolsas. El ministro Filisola prometió una junta médica para que estas personas sean examinadas. Esta junta médica nunca se reunió a pesar de los urgimientos. Yo aquí te entrego para que conozcas, porque esto tiene sus cargos y es la prueba de que hemos urgido la constitución 3 veces de esta junta médica. ¿Cuál fue la respuesta que dio Filisola ante la comisión? De que el Círculo de Médicos del Paraguay no proporcionó la lista de médicos para integrar esta junta médica. Creemos de que como sociedad civil hemos hecho todo para llamar la atención al Estado sobre la necesidad de que las investigaciones y actuaciones se den en el marco del respeto de la Constitución y la ley. De estas personas que ustedes mencionan en sus informes, ¿de alguno de ellos se comprobó que fueran miembros o hubieran estado implicados con el EPP? No, no existe prueba de que ninguna de las personas a quienes nosotros estamos asistiendo en este momento sean del EPP. También en su informe mencionaron el caso de Severiano Martínez. ¿Ustedes como CODEUPI consideran que él fue ejecutado por la policía? Nosotros consideramos de que las cuestiones no están claras y deben llevarse a cabo una investigación de las circunstancias en que se produce esta muerte. Por otra parte, recordemos que queremos que los responsables o presuntos responsables del EPP sean procesados, se lleve a cabo una actividad investigativa, la captura con vida de estas personas y en un juicio oral y público, como establece la Constitución, se establezca si estas personas realmente han cometido o no han cometido estos hechos punibles. Nos preocupa de que en Paraguay, muchas veces así, matando gente, ejecutando extrajudicialmente gente, se ha inclusive ocultado información de tal manera que los verdaderos responsables de un hecho punible no caigan. En estos días se ha dicho a través de los medios de comunicación que este antecedente que se está dando con la OEA, las denuncias que presenta el CODEUPI ante la OEA, podrían llegar a favorecer a los miembros del EPP si eventualmente deciden solicitar asilo político, como fue el caso de Aarón Martí Colmán. ¿Es esto posible? ¿Usted cree que esto podría beneficiar al EPP? De ninguna manera. Yo creo de que esto lo que puede beneficiar es una serie de observaciones que reciba la República del Paraguay para que cuente con una política de seguridad humana integral, con respeto a los derechos humanos y un mejor acceso a la justicia en las condiciones de investigación que establece la ley, que implican seguridades para que no se vuelva a repetir el Estado autoritario que tanto daño ha hecho en América Latina y en nuestro país.
Agradecemos al doctor Roque Orrego, coordinador de CODEUPI, por conceder esta entrevista a Red Guaraní. Estaba previsto que presentáramos también hoy una entrevista con el ministro del Interior, Rafael Filisola, para que nos hablara sobre las respuestas del gobierno a las denuncias hechas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay ante la OEA. Lamentablemente, esta entrevista no se pudo concretar a tiempo para el informativo de hoy, pero reiteramos la invitación hecha al ministro y esperamos poder contar con su presencia en los próximos días. Al volver de la pausa, nuestro tema del día, la gratuidad de la salud en el país, sigue dando de qué hablar.